Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que todas las semanas hablamos de fotos, que es lo que más nos gusta, y en esta ocasión vamos a hablar de algo un poquito más técnico, una recomendación personal que muchos pasan por alto, pero que os aseguro que puede mejorar mucho vuestra experiencia con estas cámaras, y es la actualización de vuestro equipo. Os recuerdo que ya estamos el 15 de septiembre prácticamente, estamos a mitad de mes, ha habido ya bastantes workshops, ha habido ya mucho trabajo en temas de talleres de fotografía, pero seguimos, así que este fin de semana, 16 de septiembre, voy a estar en Madrid ofreciendo un workshop de fotografía digital, el día 23 en Barcelona, especialmente para fotógrafos de Fujifilm X y en especial para la gente que esté entusiasmada con la street photography. En octubre, el 7 y el 8, vamos a vivir un fin de semana espectacular, un workshop completo, con el flujo de trabajo completo, en el que os aportaré mi visión y resolveremos muchas dudas en Bilbao. Y luego también estamos preparando temas para Valencia, para Sevilla, también para Zaragoza, para movernos un poquito por los mayores lugares posibles para ofrecer talleres y workshops. Una experiencia muy interesante conmigo, por supuesto, para disfrutar de la fotografía, robertomasfoto.com, visitadlo y ahí tenéis toda la información. Tenemos que pensar en nuestra cámara digital como un pequeño ordenadorcito en el cual pues ya sabemos que tiene un procesador que lo que hace es mandar 3 o 4 órdenes al resto de componentes para que nuestras fotos salgan como salen y para que tengan todas las opciones que el fabricante nos aporta, como es la rapidez de autoenfoque, el disparo de ráfagas, bueno, diferentes cosas que ya sabemos que hacen nuestras cámaras. ¿Qué ocurre? Que igual que hacemos con nuestros smartphones, igual que hacemos con nuestros ordenadores, con nuestras tablets, al final los fabricantes se van dando cuenta de ciertas correcciones que hay que hacer, ciertos parches para solucionar problemas, bien porque lo han detectado ellos o bien porque se lo han reportado los propios usuarios, nosotros, los fotógrafos, o bien porque quieren implementar mejoras. Ahora mismo fabricantes como Fujifilm, como Olympus, como Sony, como Nikon, Canon, pues están más al día con los usuarios. Antes, sobre todo Nikon y Canon, pasaban un poquito de nosotros y nos iban ofreciendo las actualizaciones con cuentagotas. Ahora no. Empujados por lo que es el mercado, pues se va ofreciendo diferentes mejoras, es decir, que tú compras un equipo ahora y pasados unos meses, después de haber recibido diferentes mejoras de firmware, es posible que tengas prácticamente como si fuera una cámara nueva. A mí me ha ocurrido con Fujifilm X-T1, cuando la compré tenía unas limitaciones con respecto a otros equipos y ahora prácticamente es una cámara nueva, es espectacular cómo ha mejorado. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, si no queremos estar siempre atentos a lo que es la página de los fabricantes, pues podemos suscribirnos a sus newsletters o seguirlos en redes sociales para enterarnos de si hay nuevas actualizaciones de firmware. Si no, no pasa nada. Vamos a ver cómo rápidamente nosotros entramos en las páginas de los fabricantes y descargamos en la sección de soporte los archivos. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo general tenemos que coger una tarjeta SD formateada y ahí copiar ese pequeño archivito que hemos descargado a nuestro ordenador. ¿Qué haremos? Lo introduciremos en nuestra cámara de fotos, como si fuéramos a disparar, y la encenderemos y dependiendo de nuestra marca, nuestro modelo, tendremos que hacer una cosa u otra. En el caso de Nikon, Canon, por lo general, al introducir esta tarjeta de memoria, tendremos que encender la cámara, buscar el menú en la versión de firmware y decirle que queremos actualizarlo. Lo reconocerá y lo actualizará sin problema. En otras marcas, como por ejemplo la mía, como es Fujifilm, pues tendremos que pulsar el botón Disp Back y encender. Directamente reconocerá que queremos actualizar el firmware y lo actualizará. Mi recomendación siempre, por favor, con la batería bien cargada, porque si tenemos algún problema de alimentación y se nos queda colgada la cámara en mitad de la actualización, que aún así suele ser rápido, pero tenemos que tener cuidado con esto, podemos aquí fastidiar lo que es el firmware, igual que nos pasaría con el ordenador, igual que nos pasaría con el smartphone. Ojito, esto también es válido para las lentes, para los objetivos. Vamos a visitar la página de soporte de nuestras marcas y vamos a ver si nuestros objetivos han tenido alguna mejora, ya sea por correcciones que tengamos, por ejemplo, de aberraciones, o sea por tema de motor de enfoque. Echadle un vistazo, os aseguro que merece mucho la pena, es muy rápido y es, como digo, una actualización que va a hacer que disfrutemos mucho más de nuestros equipos y nos dejen hacer las fotos que nosotros en la cabeza llevamos imaginando. Nada más, espero que este pequeño consejo os haya resultado práctico y os pongáis a actualizar, si no lo habéis hecho nunca, vuestros equipos para sacarle más rendimiento. A mí me encontráis en robertomasfoto.com y en Instagram en @robertomasf y en este canal hablando de fotografía. Chao.